Buenos días. Esta vez le vamos a explicar sobre los rectificadores controlados. Mi nombre es Luis Mario Valdés López, Ingeniería Electrónica, con el docente Jesús Márquez Bourbon. Okay. Los rectificadores controlados por fase. Estos rectificadores controlados por fase son sencillos y menos costosos, y en general su eficiencia es superior al 95%. Dado que estos rectificadores controlados convierten de CA en CD, se conocen también como convertidores CA-CD y se utilizan en forma extensa en aplicaciones industriales, especialmente en propulsadores de velocidad variable con potencia desde fraccionarias hasta niveles de megawatts. Los convertidores de control de fase se pueden clasificar en dos tipos, dependiendo de la fuente de alimentación: convertidores monofásicos y convertidores trifásicos. Cada tipo se puede subdividir a semiconvertidores, B, convertidores completos, C, convertidor dual. Un semiconvertidor es un convertidor de un cuadrante y que tiene una misma polaridad de voltaje y de corriente de salida. Un convertidor completo es un convertidor de dos cuadrantes. La polaridad de su voltaje de salida puede ser positiva o negativa. Sin embargo, la corriente de salida del convertidor completo solo tiene una polaridad. Un convertidor dual puede operar en cuatro cuadrantes y tanto su voltaje como su corriente de salida pueden ser positivos o negativos. En algunas aplicaciones, los convertidores se conectan en serie a fin de que operen a voltajes más altos y para mejorar el factor de potencia de entrada. Para analizar el rendimiento de los convertidores controlados por fase con carga RL, se puede aplicar el método de la serie de Fourier, similar a los rectificadores con diodos. Sin embargo, a fin de simplificar el análisis, se puede suponer que la inductancia de carga es lo suficientemente alta como para que la corriente de carga se considere continua y tenga una componente ondulatoria despreciable. Muy bien, aquí nos explica sobre en sí qué es lo que viene siendo un rectificador controlado por fase. Como lo dice, es un convertidor de corriente alterna a corriente directa, que se pueden dividir en en convertidor monofásico y trifásico, y cada uno de estos se puede subdividir aún más a convertidor completo, monofásico y convertidor. Perdón, era semiconvertidor, convertidor completo y convertidor dual. Estos son las subdivisiones de los convertidores. ¿Okay? El principio de operación del convertidor controlado por fase. Consideremos el circuito de la figura 5.1a con carga resistiva. Durante el medio ciclo positivo del voltaje de entrada, el ánodo del tiristor es positivo con respecto al cátodo, por lo que se dice que el tiristor tiene polarización directa. Cuando el tiristor T1 se dispara en WT igual a alfa, el tiristor T10 conduce, apareciendo a través de la carga del voltaje de entrada. Cuando el voltaje de entrada empieza a hacerse negativo, W es igual a pi, y el ánodo del tiristor es negativo con respecto al cátodo, se dice que el tiristor tiene polarización inversa, por lo que se desactiva. El tiempo desde que el voltaje de entrada empieza a ser positivo hasta que se dispara el tiristor en WT igual a alfa se llama ángulo de retraso o disparo alfa. La figura 5.b muestra la figura de operación del convertidor donde el voltaje y la corriente de salida tienen una sola polaridad. La figura 5.1c muestra las formas de onda de los voltajes de entrada y de salida, así como la corriente de carga y del voltaje a través de T. Por lo general, este convertidor no se utiliza en aplicaciones industriales porque su salida tiene un alto contenido de componentes ondulatorias de baja frecuencia. Si Fs es la frecuencia de alimentación en la entrada, la frecuencia más baja de voltaje a salida de la componente ondulatoria es Fs. Y aquí vemos los el circuito en el inciso A, en la figura 5.1, el circuito, cómo está conformado.
Es la fuente de alimentación, el tiristor, el rectificador, es la carga. Aquí vemos cómo se dividen en un solo cuadrante donde sus salidas, tanto como voltaje y corriente, solamente pueden ser positivas. Y aquí vemos la forma de onda de, de este tipo. Vemos que siempre es positiva. Aquí vemos como unas cuantas fórmulas de cómo podemos encontrar el voltaje. El voltaje promedio de la salida del convertidor, el voltaje RMS de salida también se puede conseguir, y otros tipos de voltaje. Lo- los semiconvertidores monofásicos. La disposición del circuito de un semiconductor monofásico aparece en la figura 5.2. Es una carga altamente inductiva. La corriente de carga se supone continua y libre de componentes ondulatorias. Durante el medio ciclo positivo, el tiristor T1 tiene polarización directa. Cuando el tiristor T1 se dispara en WT igual a alfa, la carga se conecta a la alimentación de entrada a través de T1 y de 2. Durante el periodo de alfa menor o igual a WT y WT mayor o igual que pi. Durante el periodo de esto, el voltaje de entrada es negativo y el diodo de marcha libre DM tiene polarización directa. El DM conduce para proporcionar la continuidad de corriente de la carga inductiva. La corriente de carga se transfiere de T1 y D2 a DM. Y el tiristor T1, así como el diodo D2, se desactivan. Durante el medio ciclo negativo del voltaje de entrada, el tiristor T2 queda con polarización directa y el disparo del tiristor T2 en WT es igual a pi más alfa. Invierte la polarización de DM. Ok, eso nos están explicando el funcionamiento básico de este circuito, con el que están conectadas la carga RL. No es RL, sino que es la carga con el diodo de M, los tristores, los diodos, igual también la forma, el cuadrante en que se trabaja, también siempre es positivo. Y estas son las formas de onda de todas las posibles mm, iteraciones que tiene el circuito. Permítame. Ok, perdón. Semiconvertidores monofásicos con carga RL. En la práctica, una carga tiene una inductancia finita. La corriente de carga depende de los valores de la resistencia de carga R y de la inductancia de carga I, de carga L, perdón. La operación del convertidor se puede dividir en dos modos, modo 1 y modo 2. El modo 1, este modo es válido para cuando el WT es mayor o igual a 0 y es menor o igual a alfa, durante el cual conduce el diodo de marcha libre de M. La corriente de carga IL1 durante el modo 1 se queda descrita por L ¿qué? Por la derivada de IL más R por IL más E igual a 0. Y aquí misma que la condición inicial, es esta, igual a IL0. En el estado de régimen pertinente da toda esta ecuación. Y en el modo 2, este modo es válido para cuando WT es mayor o igual a alfa y es menor o igual a pi. Entonces el tiristor T1 conduce si B es igual a ¿qué? 2 raíz de 2 volts. Son WF es el voltaje de entrada de la corriente de carga y L2 durante el modo se puede encontrar mediante. Esta es la fórmula para encontrar la corriente de carga, cuya solución de la forma es esta. Aquí también nos explican varias fórmulas. Perdón, nos explican varias fórmulas, varios, para encontrar varios valores.
Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, nos permite encontrar que, pues, aquí estás. Nos permite encontrar nos permite encontrar la corriente RMS, la corriente promedio, la corriente salida, con esas diferentes fórmulas para en el modo 2 en el que se está trabajando. Y los convertidores monofásicos completos. El arreglo de circuito de un convertidor monofásico completo aparece en la figura 5.3 con una carga altamente inductiva, de tal forma que la corriente de carga es continua y libre de componentes ondulatorios. Durante el medio ciclo positivo, los tiristores T1 y T2 se tienen polarización directa. Cuando el WT es igual a alfa, estos dos tiristores se disparan simultáneamente. La carga se conecta a la alimentación de entrada a través de T1 y T2. Debido a la carga inductiva, los tiristores T1 y T2 seguirán conduciendo más allá de WT, aun cuando el voltaje de entrada sea negativo. Durante el medio ciclo negativo de voltaje de entrada, los tiristores T2 y T3 y T4 tienen polarización directa y disparan los tiristores T2 y T4. Aplica el voltaje de la entrada, la línea a través de los tiristores T1 y T2, con voltaje bloque inverso, debido a la conmutación natural de la línea T1 y T2. Se desactivará la corriente de carga, será transferida de T1 a T2 a T3 y T4. Ok, aquí nos explica el arreglo que se puede realizar para realizar un convertidor monofásico completo en el que se involucran a 4 tiristores para que en el ciclo positivo trabajen 2 y conectados de una forma muy peculiar. En el ciclo negativo van a trabajar los otros 2, así que en el caso en que siempre van a estar trabajando por lo menos 2 tiristores, y es el arreglo que se tienen en ese tipo de convertidores, haciendo que sean muy útiles para diferentes aplicaciones. Y pues ya, gracias.